Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes y líderes de equipos digitales de alto desempeño. Si estás interesado en transformación digital, equipos de alto rendimiento y cómo transformar el mundo con transformación digital, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? Comencemos. El día de hoy tenemos un tema y vamos a explorar y profundizar en un tema que cada vez más nos está pasando en el día a día, que los clientes, los colegas están más preocupados por ello, que es la integración de tecnologías híbridas para el desarrollo de aplicaciones mobile y cómo estas tecnologías están transformando la construcción de experiencias digitales. ¿Qué quiero decir cuando hablo de tecnologías híbridas? Para de repente los que no saben de qué estoy hablando como plataformas como React Native, Ionic y Flutter, que los equipos de construcción de productos digitales pueden usar para crear aplicaciones más eficientes y consistentes y con un solo código poder atender la realidad compleja de lo que es sacar algo en el App Store o en el Google Store. Nos adentraremos en los beneficios de estas tecnologías y cómo están revolucionando el desarrollo de software y la estrategia empresarial. Y para ello, ¿quién mejor que mi estimado colega Eduardo Quiñones, gerente de arquitectura y tecnología en Soho, que nos va a ofrecer una visión profunda del tema para que todos nos desasnemos de nuestras dudas y sepamos cómo hacer para integrar tecnologías híbridas en el día a día de nuestras empresas. Edu, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación aquí nuevamente estar por estos lados, me gusta bastante. Y nos gusta charlar acá, Edu, así que gracias por darte el tiempo. Sé que estás siempre con la agenda ocupada, los dos, Sí. pero bueno que podamos encontrarnos acá a este coloquio. Edu, para empezar, porque obviamente di una intro general del tema, pero obviamente yo no soy el experto, explícanos brevemente qué son las tecnologías de desarrollo móvil y cómo funcionan. Básicamente las tecnologías de desarrollo mobile nacieron hace muchos años cuando los teléfonos empezaron a utilizar estas tecnologías basadas en smartphone que revolucionaron finalmente el uso del dispositivo móvil. Antiguamente nosotros cuando desarrollamos, digo nosotros porque yo vengo de esos tiempos, desarrollábamos en aplicaciones mobile basadas en Java, que eran súper rígidas, que era el Java Mobile en ese tiempo, y eran súper rígidas y se podía hacer muy pocas funcionalidades. Durante la transición hacia estas nuevas utilizaciones de los dispositivos móviles que transformaron el mercado con los famosos smartphones, las tecnologías mobile evolucionaron a nivel tecnológico con los sistemas operativos que trabajan específicamente los mobile y que fueron tomando finalmente el mercado. Antiguamente existía Windows Phone y otras más que fueron ahí Muriendo. muriendo un poquito en el camino, BlackBerry, etcétera, etcétera. Opera ¿Ok? también tuvo su sistema operativo en su Sí, momento, de exactamente. Oracle. Y ahí básicamente dos grandes potencias a nivel smartphone tecnológico se comieron en el mercado muchos años, que fue Android y iOS de iPhone. Y bueno, después de que pasó ahí un tema entre China y Estados Unidos con Huawei, nació específicamente el sistema operativo de Huawei, que es Harmony. ¿Ok? Básicamente esos son los tres grandes entes tecnológicos a nivel de mobile, en el cual tú puedes construir productos que son aplicaciones que finalmente te permiten utilizar distintas funcionalidades en el dispositivo o te permiten generar aplicaciones de banca, de seguro, etcétera, etcétera. Y son escritas directamente en estos lenguajes. Perfecto, entiendo. Y por lo que entiendo de lo que hemos conversado, obviamente esto lo que implica, si hasta queremos tener Harmony, es que probablemente tenemos que tener un equipo para Android, un equipo para iOS, un equipo para Harmony, o al menos alguien que milagrosamente por su cantidad de años de estudio sepa las tres, ¿verdad? Que eso sería todavía más Sí, extraño aún. sí, es súper difícil. De hecho, profesionales que conozcan desarrollo de Harmony de Huawei es súper poco. No hay muchos profesionales que tengan este conocimiento. Y iOS, Android, lo que hicieron fue básicamente sacar lenguajes pseudo nativos también, con los cuales tú puedes escribir aplicaciones directamente.
que es Kotlin y Swift, que son basadas en Java finalmente. Existen muchas más, pero esas son como las más conocidas en el mercado, que te permiten escribir de forma nativa código, pero es muy complejo conocer o encontrar un programador que tenga la capacidad de programar directamente nativa en los tres sistemas operativos, que son totalmente diferentes, funcionan diferentes, tienen otros plugins, otras librerías, etcétera, etcétera. Entonces eso ya te genera un poquito de De dificultad problemática para exacta. mantener. Entonces hay un equipo, una empresa que quiera tener básicamente, y hoy en día, ¿quién no quiere estar en el dispositivo del smartphone? Todos se pelean por poder tener un pedazo como de ese Exacto. real estate digital, de poder estar en el teléfono, de poder participar de la experiencia del día a día de las personas que hoy en día es en el smartphone. Claramente me imagino que aumentan los costos de desarrollo, porque tengo que tener más equipo, tengo que tener más especialistas. Ahora, ¿cómo surgen entonces las tecnologías híbridas y qué es lo que hacen en comparación con el desarrollo nativo que estabas hablando? Mira, básicamente es súper importante la pregunta porque las tecnologías híbridas vienen un poco a revolucionar el mercado. ¿Ok? La gran problemática, como justamente indicas, Martín, el tema de las tecnologías directamente escritas en los distintos sistemas operativos o los distintos lenguajes que son interpretados directamente en los sistemas operativos, para ser más preciso, tienen la gran problemática que si yo quiero hacer un desarrollo, en vez de tener un desarrollador para Android y para que pueda desarrollar en iOS, tengo que tener dos desarrolladores. Ujú. Entonces ya a nivel de costos me encarece el costo de la generación de producto, porque tengo que tener dos desarrolladores para poder generar un mismo producto. Adicionalmente a esto, es muy complejo lograr que las dos aplicaciones homólogamente tengan las mismas visualizaciones y las mismas funcionalidades. ¿Ok? A veces nos pasa en los equipos de desarrollo que nos damos cuenta que iOS tiene restricciones que no tiene Android, y tú generaste una funcionalidad y después te das cuenta que no funciona en iOS y tienes un montón de problemas. ¿Ok? Entonces, justamente las tecnologías híbridas vienen a abarcar este punto o esta problemática, en la cual tienen la virtud que tú escribes en un lenguaje específico que se están utilizando más hoy día en el mercado, JavaScript, TypeScript, etcétera, Ujú. y tienen un interpretador que lo que hace es paquetizar según tipo de dispositivo donde tú quieras implementar la aplicación, ya sea en Harmony, en iOS o en Android. Y esta paquetización, hay algunas cosas que hay que, bueno, no es 100%, hay que ir ajustando para los distintos dispositivos, y tú puedes desplegarlos en los stores para dejar una aplicación funcional. ¿Qué significa esto? Que yo con un puro desarrollador, conociendo React Native, por ejemplo, puedo escribir una aplicación mobile para los tres sistemas operativos o para los tres tipos de dispositivos diferentes. ¿Ok? Y eso es un paso gigante en el tema del desarrollo, porque me acorta los desarrollos y me sale mucho más barato porque no tengo que contratar desarrolladores con un conocimiento específico. Increíble, increíble. ¿Te podrías aventurar a decir como... Hay una mirada muy sencilla que es como, bueno, antes tenía que tener dos desarrolladores, ahora tengo uno, ¿no? Una cosa así. Eso es un ahorro gigante ya. Pero supongamos que de repente yo estoy dispuesto a asumir ese costo, ¿no? Pero hay un tema de tiempo también que mejora esto en una tecnología híbrida. Sí, sí, por supuesto, porque a nivel de desarrollo híbrido tienes que pensar que el lenguaje de programación es mucho más sencillo a nivel de Mm, programático, a nivel de escritura, pensando en que Kotlin y Swift, que son basados en Java, son orientados a objetos, y tengo toda la temática de desarrollo en Java, que tengo que utilizar los patrones de diseño de Java, y todo lo que significa finalmente desarrollar en un lenguaje orientado a objetos. En cambio, los lenguajes híbridos son lenguajes que son utilizados hoy día en el famoso transformación digital, que son muy sencillos de codificar, son basados en JavaScript, en TypeScript o Flutter, por ejemplo, que se escribe en un lenguaje que se llama Dart. ¿Ok? Pero son todos muy sencillos de programar al final. Entonces, ¿esto qué provoca? Que la velocidad de desarrollo sea mucho más rápida. Acá creo que estás dando un punto, Edu, que lo conecto con lo que estábamos hablando al principio, que de repente no es tan lineal entender por qué es estratégico tomar esta decisión. Y en realidad, si vos lo pensás, sos una empresa que lo que estás buscando es, querés apalancar tu transformación digital, querés poder crecer. Supongamos que no hiciste el cambio todavía, que estás en una etapa donde tenés que tomar decisiones, tenés un legado, tenés un legacy, pero ahora tenés que tomar la decisión de cambiar. Y tenés la oportunidad de elegir la tecnología nueva, porque vas a hacer una migración, etcétera.
Lo estratégico que estoy viendo de lo híbrido es primero que te va a ampliar la posibilidad de profesionales que van a poder trabajar contigo. Vas a poder disminuir un riesgo que tiene que ver con al contratar demasiados especialistas, gente que es muy especialista, las chances de es más difícil retenerlo, es más difícil conseguirlo y es más difícil que te lo vengan a buscar porque es un especialista y ahí son pocos. Entonces, en cambio, al tener una tecnología híbrida, al irte a un modelo híbrido y una mirada de estrategia desde la diversificación del riesgo, ¿no? Te permitiría tener una flexibilidad mucho más alta. ¿O estoy entendiendo mal eso? Exactamente, y eso es súper importante lo que indicas, Martín, porque finalmente las empresas cuando deciden generar un producto, una aplicación mobile y lanzan estas famosas licitaciones o lanzan la necesidad al mercado para poder construir productos o finalmente lo hacen internamente, se han empezado a dar cuenta que es mucho más rápido, económico trabajar con estas tecnologías híbridas. Si bien al inicio, hace un par de años, el nivel de compatibilidad con el nativo del sistema operativo de cada smartphone no era muy bueno. De hecho, Ujú. teníamos problemas con la utilización de la cámara, biometría y varias cosas que no estaban solucionadas. Hoy en día las tecnologías híbridas tienen la capacidad de integrarse directamente a todos los dispositivos físicos del smartphone, las cámaras, la biometría facial, huella, etcétera, etcétera, porque básicamente ya existen plugins o funcionalidades o SDK que se llaman, que son pequeños componentes que son escritos de forma nativa y que se pueden usar desde la tecnología híbrida como un conector y te permite la utilización completa del dispositivo. Por ejemplo, a mí me ha tocado con los equipos de trabajo desarrollar productos mobile que utilizan la cámara, por ejemplo, para fotografiar el carnet de identidad o el Claro. dispositivo de identidad que tengan en cualquier de los países, y en base a eso me permite hacer la alta de la validación de una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿ok? Entonces, a nivel financiero, hoy día se están utilizando mucho las apps porque te permite ahorrar mucho papeleo, mucho tiempo de la generación de un producto. Definitivamente, definitivamente. Ahora, esta hibridación, vamos a llamarle, de la tecnología, la hemos discutido nosotros también internamente de que está pasando en muchos más lugares, no solamente en lo mobile, por más que hoy vamos a hablar, y seguiremos hablando de esto, pero también he escuchado de las tecnologías híbridas para la nube, las tecnologías híbridas para el backend. ¿Qué es lo que está llevando a que el mundo se vuelva más híbrido, en tu conocimiento, opinión? Mira, básicamente el concepto de agilidad y transformación digital que nos pide generar productos rápidamente, eficientemente y de buena calidad, está llevando a la búsqueda de nuevas tecnologías o de nuevas formas de desarrollar que te permita hacerlo de forma más rápida, más eficiente y de mejor calidad. De hecho, hoy día existen conceptos que son muy fuertes en el tema de utilización de lenguaje que sean capaces de utilizarse, por ejemplo, tanto de forma web como mobile, utilizando el mismo lenguaje de programación. Por ejemplo, yo puedo desarrollar con Angular, integrado con Ionic, y la página web es Angular, exactamente la misma página, yo cambio el nivel de responsive de CSS, lo que va a aparecer finalmente en la pantalla, y Ionic me sirve para poder paquetizar el producto y transformarlo en la aplicación mobile que va a estar funcionando en los distintos dispositivos. O sea, si te fijas, hoy día lo que estamos buscando es eficiencia, velocidad, básicamente Perfecto. eso. Y le sumaría además lo otro que dijimos, eficiencia, velocidad y también disminución del riesgo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el otro día estábamos conversando en un chat tecnológico del que soy parte, de justamente que no me acuerdo quién fue que se le botó todo el servicio porque solo tenía la nube de Google, por ejemplo. Y justamente estaban discutiendo de cómo hacer para finalmente tener esta multicloud o la cloud híbrida o la infraestructura híbrida en realidad, vendría a ser más la cloud, la infraestructura híbrida, para justamente evitar ese tipo de cosas. Estos planes de continuidad requieren que tu capa digital es demasiado crítica para tu negocio, que hoy en día diríamos que qué negocio no tiene un alto nivel de criticidad en lo digital, a nivel de servicios casi todos. Tenés que empezar a pensar en tu transformación hacia lo híbrido para poder acelerar, mejorar la calidad hoy en día y también disminuir los riesgos al final, porque te va a Exactamente, ayudar a eso. exactamente. Y por el lado, justamente como comentas, Martín, el tema de la multicloud y de las nubes híbridas y todos estos conceptos que están apareciendo hoy día, es porque básicamente las empresas se dan cuenta que necesitan tener un concepto que se llama disaster recover, que es la posibilidad, si es que alguna de las nubes que tienen se llegara a morir por alguna razón, que lógicamente las nubes te venden que nunca va a pasar, pero nos ha pasado a todos, que de repente Amazon se cae, Google se cae, Azure se cae y nos quedamos sin plataforma. Es que tenemos que tener la capacidad en la otra nube de poder levantar nuestras aplicaciones, como también el concepto de nube híbrida o de multicloud, de utilizar la mayor virtud de servicio
en cada nube. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, Amazon tiene mucho poder de cómputo y es muy buena en temas de Machine Learning, por ejemplo. Utilicemos Machine Learning De de Amazon. AWS. Claro. Claro, exacto. O utilicemos, por ejemplo, el famoso BigQuery que tiene Google, que es muy poderoso en minería de datos y transformación de información. Vámonos a utilizar ese servicio de Google específicamente. Entonces, hoy día las empresas se están empezando a dar cuenta y están entendiendo de salir de este modelo monolítico, que yo todos mis huevos los tengo que tener en la misma canasta, y no es así. Eso es algo clave. Lo veo como una especie del ejemplo de la misma manera que el armado de los equipos, que siempre hablamos nosotros de la construcción de equipos end-to-end, ¿no? Y que lo monolítico, lo tradicional era, o sea, tenías todo el departamento TI, todo el departamento de repente, y son equipos gigantes de desarrollo, de infraestructura, de core. Y lo que plantea hay una ley de desarrollo de software, que no es una ley, básicamente, no es una ley desde el punto de vista legal, no es una ley desde un punto de vista Claro, físico o de naturaleza, sino es como la ley de Murphy. es como la ley de Murphy, es una ley del comportamiento de las personas y le llaman la ley de Conway, no sé si la conoces, Edu. Sí, 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 sí. Es muy conocida en el ambiente de desarrollo, pero para los que no la conocen, justo estuvimos hablando de eso en LinkedIn esta semana, habla de que al final vos, tu organización interna, o sea, cómo está armada tu organización, es un paralelismo directo de cómo vas a construir las cosas, los sistemas que vas a hacer. Entonces, la ley de Conway plantea que cuanto más monolítico te vuelvas, más, vamos a decir, rígida va a ser el sistema que vas a armar. Entonces, si vos lo que querés es poder tener agilidad y poder responder rápidamente, lo que tenés que buscar es cómo trabajás con equipos más pequeños, más descentralizados y con más autonomía para poder permitir generar justamente sistemas que sean más autónomos, más flexibles y que se adapten mejor al mercado. Básicamente lo ato mucho a lo que estás diciendo, porque al final es, pero si yo a esos equipos los obligo a trabajar con una sola nube, igual los equipos van a tener poca flexibilidad. Entonces, como que al final, si nosotros lo que estamos buscando es flexibilidad, tenemos que pensarlo, la flexibilidad no solamente desde la tecnología, sino de cómo organizamos los equipos, de cómo están planteados los equipos, qué herramientas van a tener que utilizar para hacer las cosas, qué tecnologías, qué infraestructura. Entonces, al final creo que estamos llegando a un punto que en realidad tiene que ver con la transformación digital, es una forma de repensar toda la infraestructura de personas, organización, tecnología que tenemos para poder responder al mercado, finalmente, ¿verdad? Y la velocidad del mercado. Exactamente, y ese punto es crucial, ese es un paradigma hoy día básicamente que están empezando a entender todas las empresas, de que muchas empresas actualmente tienen core tan rígidos a nivel de organización que también se traduce a nivel tecnológico. Hay muchas empresas todavía hoy día trabajando con COBOL, con .NET, con temas en Visual Basic, no me ha tocado mucho ver todavía por ahí presente, etcétera, etcétera. Lo mismo por el lado mobile, Sí. aplicaciones escritas en versiones de lenguaje muy antiguas. Por ejemplo, ahí te puedo dejar un caso muy fuerte y muy grande. Hay empresas que desarrollaron productos nativos Ujú. de su negocio, core de su sistema para mobile, y actualmente las aplicaciones hace más de un año, 2 años, no pueden hacer actualizaciones porque los stores han cambiado las políticas de permiso de poder hacer cosas o de las versiones las cuales fueron desarrolladas o las formas que fueron desarrolladas, y actualmente no son compatibles con los stores, y los stores los tienen para dar de baja estas aplicaciones, y las empresas gastaron millones de dólares, de pesos, etcétera, en construir este producto y ya está obsoleto. Es crítico, porque justamente lo que estás planteando habla de un tema que cada vez es más recurrente, que es la obsolescencia. Digo, la obsolescencia del software. Exacto. Antes era más lenta la obsolescencia del software, ¿verdad? Uno construía y uno sentía que estaba construyendo una casa. ¿Me explico? Una casa no se vuelve obsoleta de un día para otro. De repente, bueno, crece la familia, crece la oficina y tengo que cambiar. Pero no es algo que diga de un año para otro, ¿verdad? Que es tan crítico el cambio. Salvo situaciones extremas, obviamente, de crecimiento abultado. Pero el software se pensaba de esa manera monolítica en el sentido de que queríamos construir algo que fuera rígido, que resistiera el tiempo, que durara, porque la inversión es muy alta. Y hoy en día estamos viendo que es al revés. O sea, cuanto más rígido estás y más construiste esas cosas, las chances de que rápidamente debreque, que se vuelva obsoleto, son altísimas. Entonces hoy en día tenemos que pensar la construcción de manera diferente, tenemos que pensar la estructuración del software de manera diferente y de ahí para atrás todo, ¿verdad? Porque finalmente nos fuimos en una mirada que me encanta, que es la mirada finalmente estratégica de la construcción del software. Ahí un día vamos a tener que hacer una charla de arquitectura empresarial para que la gente conecte esto, que al final esto no sucede porque sí, esto sucede porque hay arquitectos
que están pensando en cómo construir estas cosas y en cómo estructurar para que la empresa tenga esa flexibilidad. Pero, para no seguirnos derivando, vos diste una idea muy interesante con el tema de las nubes, que es al final las nubes tienen, uno de repente cuando lo ve en el folleto, en el brochure, dice una nube es comparativamente igual que la otra. Y por más que obviamente tienen servicios similares, tienen especializaciones, tienen capacidades diferentes. Con los frameworks de desarrollo mobile híbrido, ¿también pasa lo mismo? ¿Tenemos diferencias? O para darle de vuelta a la pregunta y pensando en nuestra audiencia, ¿qué criterios tengo que considerar yo si soy un tomador de decisión de un equipo de este tipo para informarme o entender cuál debería ser el framework híbrido que mejor me sirve a mí? Sí, mira, ese punto es súper importante el que comentas, Martín, porque muchas empresas yo las he visto tomar la decisión del lenguaje tecnológico para escribir las aplicaciones mobile basado en porque es lo que está más sonando en el mercado o lo Y que bueno, vende más, el que se ve más lindo utilizar como lenguaje de programación. Pero básicamente aquí, bueno, ahí los arquitectos me van a entender un poquito, uno toma la decisión en base a la necesidad. ¿Qué significa esto? Que yo antes de elegir un lenguaje de programación híbrido debo entender o debo generar un entendimiento de qué necesito construir, ¿ok? ¿Qué tipo de funcionalidades nativas voy a tener que utilizar del smartphone o la tecnología finalmente que quiero utilizar? Voy a utilizar las cámaras, voy a utilizar biometría, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los temas de seguridad que voy a tratar de utilizar? ¿Cuál es el tiempo de desarrollo que yo tengo? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, otro punto súper importante es la visualización del producto. Hay tecnologías híbridas que están más basadas en CSS, por lo cual son mucho, ma- visualmente son mucho más claro, bonitas, son más ¿ok? flexibles para generar productos mucho más pixel perfect, con mucho mejor de nivel de Exactamente. detalle, gradiente, etcétera, que depende de otras. Exactamente. Entonces, eso es súper importante y también los tiempos de desarrollo. Por ejemplo, Mm, si yo te comento Ionic, que es uno de los lenguajes híbridos más viejitos en el mercado, tiene mucho más tiempo. Hay muchos más programadores que saben desarrollar en Ionic y que pueden generar productos mucho más rápido y un poco más económico porque hay muchos desarrolladores en el mercado que son capaces de manejar esta tecnología. claro. React Native es el segundo que puede estar ahí en el camino que si bien es escrito en React, muchos desarrolladores que trabajan con React saben desarrollar en React Native, está orientado justamente, como lo dice la palabra, a la velocidad de reacción. Tú puedes integrar funcionalidades directamente en capas intermedias de comunicación con los servicios. Se pueden hacer cosas bien interesantes a diferencia de lo que se puede hacer con Ionic, ¿okay? Que está más orientado a aplicaciones transaccionales de grandes volúmenes, ¿okay? De Claro. información. Y tenemos a Flutter, que básicamente es el que hoy día está compitiendo muy fuerte en el mercado y es como un poquito de ambos, ¿ok? Tiene como mucho la parte visual, también la facilidad de construcción, pero básicamente, punto importante, si bien los tres tienen pros y contras, ventajas o desventajas, la decisión no tiene que estar tomada por la que más suena en el mercado, se ve más bonito, sino que debo hacer un estudio específico, ver las ventajas y desventajas de cada una de ellas y tomar la decisión en base a lo que quiero construir. 100% de acuerdo y en realidad eso es un peligro enorme porque nos podemos meter en una camisa de 11 horas. En Sí, este caso, el viejo dicho de la moda no incomoda, en la tecnología no, la moda puede llegarte a incomodar mucho, así que hay que tener sí, cuidado. Obviamente las sí. cosas de moda están de moda por alguna razón también y es importante entender por qué, pero hay que tener cuidado y hacer una elección basada en las necesidades. Ahora, esbozaste algunos de los puntos y me parece que sería interesante si existe la posibilidad de Duit y te parece que puedes conectar rápido eso, de, por ejemplo, así como hablamos de repente, Amazon es bueno para Machine Learning y Google es bueno para Big Data, por ejemplo, para Big Queries y para grandes volúmenes de información. Estas tecnologías, dijiste como, un poco lo diste a esbozar, pero para hacerlo más sencillo todavía. Por ejemplo, si quiero hacer una aplicación, ¿qué tipo de aplicaciones debería pensar a lo macro? Como me dijiste, más transaccional. Entonces me imagino que si es más transaccional, Ionic de repente serviría más para tipo de apps como bancarias o de medios de pago que tienen que generar una transacción bien rápido. Sí, generalmente para ese tipo de aplicaciones se usa mucho Ionic y React Native porque básicamente la capacidad de transacción que tiene es muy alta, la cantidad de tiempo en el mercado es muy grande, por lo cual existen muchos plugins, muchas cosas que ya están generadas, que son muy seguras y que te permiten generar productos rápidamente, ¿ok? Flutter Perfecto. no tiene esa capacidad todavía porque está en un auge recién, temprano a nivel de mercado y lo que son aplicaciones seguras, transaccionales como bancarias, financieras, etcétera, no se está tendiendo a usar mucho este tipo de tecnología. Perfecto, entonces como diríamos como que si cuanto más compleja es tu aplicación, más tenés que de repente pensar en
en estos lenguajes que tienen Sí, más tiempo y que tienen más librerías sí. y más funcionalidades versus cuando de repente si yo estoy haciendo una aplicación menos compleja o menos crítica en las posibilidades de caída, de repente puedo irme por Flutter o alguna de las otras tecnologías que son más Exacto, por modernas. ejemplo, generalmente las aplicaciones Flutter que se están utilizando son aplicaciones que no tienen interacción con medios de pago, Claro. que tienen que ver con visualización de información Por ejemplo, una app para ver de la los empresa. beneficios que tiene la empresa, Exacto. o de repente si quiero ver todos los beneficios que tiene mi tarjeta, Mm. la podría verificar ahí, pero si ya quiero hacer una Sí. transacción, debería tener una tecnología con más fondo, más trasfondo, con más Con potencia, con más más madurez, librería, con más decimos nosotros madurez, ahí esa es un la poquito. palabra. Madurez, Sí, gracias. sí, eso es súper importante porque básicamente ahí tú vas determinando las capacidades del producto. Claro. React Native tiene a nivel de librerías visuales, es muy bonito el desarrollo de aplicaciones mobile basadas en React Native, ¿ok? Y se tiende a utilizar mucho cuando las aplicaciones tienen que tener un marketing muy fuerte, tienen que ser visualmente muy atractivas para el usuario final que va a utilizar la aplicación, porque hoy día actualmente, por ejemplo, existen lo que sí son Guías de los estilo, sí. design system, claro, las guías de diseño y los design system que te permiten generar de forma muy eficiente y Ujú, conectada nativamente a React, porque React tiene un React Design, ujú. uno de los pocos que crearon el concepto de generar modelos de librerías de diseño específicamente orientadas al desarrollo del producto. Eso es súper importante para los que nos están escuchando porque finalmente ya empezamos a esbozar. O sea, si yo necesito, como bien dijiste vos, que la experiencia de usuario, la experiencia de cliente, desde el punto de vista de que la app se vea muy bien, interactúe muy bien con el cliente, React Native. Ahora, si yo lo que busco es más transaccionalidad, de repente una aplicación que puede ser de trabajo, me explico que puede ser para, o más B2B, de repente puede ser que me vaya por Ionic. Ahora, y si quiero desarrollar algo rápido y no tiene tanta transacción, de repente Flutter podría ser una buena opción. Exactamente, exactamente. Ionic generalmente se utiliza con Angular, es como el homólogo para poder trabajar con Ionic. Y React Native por eso sacó su native directamente que te permite desarrollar aplicaciones nativas. Otro Buenísimo. punto que hay que tener en cuenta que Flutter se trabaja o se desarrolla con Dart, que es un lenguaje que si bien está basado en JavaScript, TypeScript, etcétera, es un lenguaje que está en auge, que es un lenguaje que está empezando a nacer, que está empezando a madurar, etcétera, etcétera. Y esto qué significa que pueden haber cosas que no son tan sencillas y no tantos programadores que sepan desarrollar también en esta tecnología. Entonces también eso puede ser un factor decisivo al momento de elegir una tecnología. Cuando llegue el momento de construir producto, me va a ser difícil contratar programadores y van a ser caros porque hay poco y como tampoco tiene tantos años en el mercado, no puedo pedir 10 años de experiencia en la tecnología. ¿Ok? Tal cual. Pensando de esta manera y para contrapesar contra, estamos hablando mucho a favor de las tecnologías híbridas, pero ¿hay algún caso donde no recomendarías desarrollar de manera híbrida? Mira, si tú me hubieras preguntado esto el año 2023, inicio 2022, mi respuesta hubiera sido la utilización de los dispositivos del smartphone. ¿Ok? Ok. Esa hubiera sido mi respuesta, porque la capacidad de integrarse directamente con los dispositivos, con la cámara, con la biometría, con todo lo que trae, con el micrófono, con todo lo que trae físicamente tu smartphone, el nivel de compatibilidad, si bien los libros decían, no, es casi el 100%, era cercano al 70, al 60% de Wow. compatibilidad. ¿Y qué significaba? Que cuando tú tenías que utilizar alguna comunicación nativa con el dispositivo, tenías que usar un módulo escrito en nativo para poder utilizar este punto específico. Hoy día, 2024, la tecnología ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Hoy día existen muchas librerías, plugins y también SDKs que yo les comentaba que son como estos pequeños productos que tú puedes integrar directamente con tu desarrollo mobile y hoy día la capacidad de compatibilidad es cercana y sobre el 90%, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que me sale algo extraño, es muy raro que no exista a nivel de mercado la solución o el plugin o la librería para poder solucionar o dar solución a la problemática. Entonces hoy día ya no es una limitante. Hoy día básicamente cuando yo elegiría un desarrollo nativo es cuando yo tengo que hacer un desarrollo específico para un solo smartphone. No necesito que esté en los dos store, por ejemplo, Claro. que sea un pequeño desarrollo o generación de un producto, pero Mm. básicamente hoy día la tecnología híbrida también te permite lo mismo, así que más que nada hoy día es un tema filosófico. No, entiendo el punto. De repente, si por ejemplo, como yo quiero sacar una aplicación
que solo va a funcionar, está pensada para que funcione con el chip M4 de Apple que va a salir ahora supuestamente en breve. Y Eso bueno, dije. probablemente ahí con tecnología híbrida va a ser más difícil lograrlo, que funcione integrado perfectamente y andate directamente a Swift, porque estás yendo al tope de línea del hardware y eso solo va a funcionar bien rápido con esa tecnología, lo más seguro, que la tecnología nativa del teléfono. Pero si Exacto. vas a decir yo quiero trabajar para él, en realidad para el otro 99% de los dispositivos, lo más seguro es que con la tecnología híbrida vayas a estar mejor. Entonces, como cuanto más específico o más de vanguardia te conectes y probablemente más alineado quieras estar al último lanzamiento, ya sea de Android o de iOS, probablemente ahí tengas que ser alternativo. Sí, pero aún Pero eso así es una tienes la pelea que me problema. imagino que rápidamente se desaparece, me explico, como que Sí, pues, eso es que ese es el tema, rápidamente pues. se engancha. Antiguamente la tecnología híbrida era un poco más lento, y ya no, el poder adaptarse a las nuevas tecnologías que van saliendo. Lo que más tienes que preocuparte tú por lo nuevo es por lo viejo. Hoy día la obsolescencia está muy fuerte a nivel de versiones, a nivel de compatibilidad de productos. Por ejemplo, doy un caso. Hoy día el desarrollo para iPhone 11 hacia atrás se hacía basado en una tecnología específica de desarrollo que iPhone dio por obsoleta desde la versión 12 en adelante, que se llama Jailbreak. ¿Y esto qué significa? Que si yo quiero utilizar dispositivos anteriores al iPhone 12, tendría que tener retrocompatibilidad con esto. Hoy día los desarrollos nativos ya no tienen compatibilidad, y los híbridos podría tenerlas, pero instalando versiones muy viejitas de la versión híbrida, y el store me cortaría la actualización, o sea, no me dejaría subirla al store de Apple. El store más complejo, más no compatible es básicamente el de iOS. Tiene ahí hartos problemas de retrocompatibilidad, de limitaciones tecnológicas, finalmente te va limitando los niveles de obsolescencia y te va limitando la capacidad de compatibilidad hacia adelante o hacia atrás. ¿Y esto qué significa? Que finalmente terminas ahí trabajando solito. Excelente, Edu. Y pensando más allá de lo híbrido, pero ¿qué es lo que qué tendencias ves más allá del hoy que te entusiasman, que ves que pueden ser interesantes pensando en lo que se viene en esto del híbrido? Sí, mira, básicamente hay un punto que es súper importante considerar este 2024 con el tema de ChatGPT, tecnologías basadas en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es que ha cambiado un poquito fuerte el mercado, ¿ok? Y esto finalmente que ha provocado es que la mirada tecnológica uno la tenga desde otro punto de vista, más en la necesidad y la respuesta funcional a el cómo yo construyo o genero productos, ¿ok? Entonces, en base a eso, por ejemplo, hoy día utilizando estas tecnologías de apoyo, de desarrollo con inteligencia artificial, Copilot, que es de GitHub, te permite generar productos muy rápido, de muy eficiente manera, y te ayuda también mucho en el desarrollo mobile. O sea, si ustedes, las distintas empresas, quieren trabajar en desarrollo mobile, quieren incursionar por este mundo de las tecnologías híbridas, ya sean React Native, Flutter, Ionic, etcétera, van a poder utilizar estas tecnologías de inteligencia artificial para generar productos de manera más eficiente y más rápida, porque finalmente te permite codificar de forma más eficiente el producto, ¿ok? Es increíble hoy día lo que pueden hacer estos ayudantes de inteligencia artificial. Otro punto súper importante es que hoy día, en 2024, el mercado cambió. ¿Cuáles están top one a nivel de tecnología híbrida? Si bien el año pasado Ionic y React Native estaban muy fuertes, este año está muy potente el crecimiento de Flutter. De hecho, está número uno en tendencia. Muchas empresas se están subiendo a Flutter por las capacidades tecnológicas que tiene, la facilidad de uso, la compatibilidad de los distintos dispositivos que tiene directamente. Y React Native está en segundo lugar y Ionic está en tercero. ¿Ok? Entonces, si te fijas, si tú te vas a las tendencias de utilización de mercado, es un poquito al revés de lo que estábamos comentando. O sea, si bien Flutter es una tecnología que no tiene 10, 15 años o más, es una tecnología que está en un auge muy grande porque te da respuestas y soluciones tecnológicas de forma muy rápida. Es muy fácil la programación en Flutter. ¿Ok? Entonces, eso un poquito podrían ser las distintas tendencias que las empresas podrían tomar. Y finalmente, para cerrar, ¿qué consejos le darías a un gerente o a un líder digital que está pensando en migrarse al desarrollo mobile híbrido?
Básicamente en la necesidad de producto, que analicen y piensen muy bien qué quieren construir, para qué lo quieren construir, que en base a eso se defina la mejor utilización de framework de construcción de híbrido tecnológico. Si quieren construirlo todavía de forma nativa, que lo analicen muy bien a nivel de costo y eficiencia, porque finalmente les va a subir el valor de construcción de aplicaciones. Y si me preguntan qué tecnología pueden utilizar para desarrollar de forma híbrida, estas tres que hemos nombrado son muy poderosas a nivel de desarrollo. Y bueno, ahí si quieren, eso ya es algo más personal. Si quieren que la aplicación sea escrita más de forma más eficiente, más bonita, más visualmente más atractiva al usuario, yo soy más de React Native. ¿Ok? Es como mi mayor tendencia de utilización, ¿ok? Porque tiene un poquito de todo, ¿ok? Entonces eso la hace mucho más sólida. Excelente. Edu, muchas gracias por este paneo general sobre las tecnologías híbridas. Para los que quieran profundizar más, pueden buscarlo a Edu en LinkedIn, que es su canal preferido para conectar con nuevas personas. También estamos lanzando ahora una cantidad de artículos que Edu construyó sobre todo lo que es tecnologías híbridas, así que siéntanse libres de conectar con nuestros canales oficiales y poder profundizar en las tecnologías híbridas. Y nuevamente, Edu, gracias por el tiempo que nos diste hoy y la charla, la clase magistral que nos diste hoy sobre tecnologías Muchas gracias, híbridas. Martín, por la invitación. Espero ahí que podamos seguir conversando. Eso seguro. Llegamos al final del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @sohomantech. Soy Martín Picerno y agradezco a Delphi Sioani y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.